¿Querés ganarte uno de mis cursos sobre los estilos fundamentales del tango? ¿Querés tener la oportunidad de meterte en las profundidades de los estilos que tanto disfrutás? Escuchando, bailando o tal vez tocando si sos músico. Bueno, hoy estás de suerte entonces porque vamos a hacer una suelta de cursos, pero solo para aquellos y aquellas que hayan prestado atención y que puedan acertar a las preguntas que les presento en este primer juego de escuchas. Nos metemos porque si prestaste atención a los videos de YouTube, a las guías gratuitas, estoy seguro de que vas a poder participar y eventualmente ganarte uno de mis cursos sobre los estilos fundamentales del tango. Ahí vamos, llegó el momento de jugar. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Feliz por aquí porque estamos ya arañando los 15.000 suscriptores del canal de YouTube y obviamente también todo el grupo que crece, toda la comunidad que crece de amigos y amigas de todo el mundo que se suman a mis cursos online, así que estoy muy feliz. Los cursos de los estilos fundamentales del tango y toda su comunidad crecen como locos, así que bueno, muy contento porque vuelve mucho amor también y eso, bueno, creo que es algo muy importante. Compartir aquello que uno ama y después, bueno, cosechar, ¿no? También todo ese cariño que vuelve de ustedes, así que muy agradecido. Bueno, y un poco con este espíritu, ¿no? De agradecimiento, hoy quiero proponerles un juego de escucha. Un juego de escucha que lo que propone, bueno, es divertirse, ver si prestaron un poquito de atención a mis videos anteriores, específicamente dentro de lo que fueron estos últimos videos sobre el estilo de Osvaldo Pugliese, y también ver si se bajaron la guía gratuita y si la pudieron leer, si prestaron atención a algunos datos históricos que considero, bueno, de relevancia, ¿no? Finalmente. Entonces, la mano viene así. Vamos a hacer esto. Primero, vamos a hacer un par de escuchas donde yo les voy a preguntar a propósito de algunas cuestiones de los modelos de marcación. Y después les voy a hacer un par de preguntas relativas a datos históricos que están incluidos en la guía gratuita que preparé sobre el estilo de Pugliese. Imagino muchos de ustedes ya la tienen y bueno, si no la tienen, se la pueden bajar ahora mismo, que está debajo de este mismo video, donde bueno, yo doy cuenta de las distintas etapas de la orquesta, voy analizando y compartiendo con ustedes los elementos más significativos, ¿no? De lo musical, de lo estilístico, a través de los años, como para tener un pantallazo, ¿no? De qué está hecho y qué pasó con este Pugliese, digamos, que tanto admiramos a través del tiempo. Entonces, bueno, lo que va a suceder es que vamos a jugar, primero escuchando, después les hago unas preguntas históricas relativas a la guía, y después, entre todos aquellos y aquellas que contesten acertadamente, no una, sino las 4 preguntas, bueno, vamos a hacer un listadito y en el próximo video haremos un sorteo donde vamos a regalar 2 cursos de los estilos fundamentales del tango. Las preguntas son sobre Pugliese, son sobre Pugliese, pero como muchos de ustedes yo ya sé que compraron a esta altura ya el curso de Pugliese, bueno, después si ya tienen el de Pugliese pueden elegir algún otro curso de los que están disponibles y listo, y bueno, lo disfrutan porque bueno, ya está la introducción a la orquesta típica, está el curso del estilo de Carlos Di Sarli, el estilo de Aníbal Troilo, el de Juan D'Arienzo, bueno, el de Pugliese que es el último que lanzamos. Entonces, vamos a jugar, ¿sí? Única regla, porque es así, ustedes van a poder contestar aquí en los comentarios, ¿no? Debajo del video. Y obviamente pueden ver las respuestas de los demás. Entonces, porque es lo más práctico, si no con mail y qué sé yo, va a ser un lío. Entonces, contesten acá, pero la única condición, regla, es que cuando contestan, ese mensaje no se puede editar, no se puede cambiar. O sea que si se copiaron, bueno, se copiaron, se la jugaron. Y si ya sabían la respuesta, perfecto. Pero si yo veo que está editado, descalificado. No participa. ¿Está? Es una regla mínima, pero bueno, de convivencia y de igualdad para todos. Bueno, entonces vamos primero con 2 elementos que tienen que ver con el desarrollo rítmico de Pugliese y que yo ya expliqué en algunos de los videos que fui compartiendo aquí en mi canal de YouTube. Y la primera tiene que ver con la yumba, ¿no? Yo expliqué la yumba con bastante detalle aquí en el canal, en uno de mis videos. Y claro, yo en ese video explicaba la diferencia que tiene, especialmente lo que es una marcación en 4 más estándar, digamos, ¿no? Un poquito más o genérica o más utilizada por otras orquestas.
Y bueno, así hincapié en los distintos elementos que hacen que la yumba suene como la yumba, ¿no? Entonces, como también expliqué más de una vez, aquí, bueno, en mi curso, en mis conferencias, en fin, muchas veces Pugliese lo que hace es utilizar la yumba al lado de un marcato más tradicional, más genérico, digamos, generando un contraste, generando un efecto que es muy lindo. Y entonces, bueno, en este primer juego de escucha que hacemos, yo lo que les propongo es que, bueno, presten atención y me contesten la siguiente pregunta. ¿Cuántos compases hay de yumba y cuántos compases hay de marcato, llamémosle genérico? ¿Sí? ¿Cuántos compases de yumba y cuántos de marcato genérico? A ver, abrir la oreja, prestad atención. Vale cerrar los ojos. Igual escuchamos un par de veces. Ahí pasó nuestro ejemplo. ¿Lo escuchamos de nuevo? El tango Bien Milonga, tangazo de Ismael Spitalnik, que fue bandoneonista de la orquesta, ¿no? En los 50. Otra vez. Bastante facilongo el ejemplo, ¿eh? Pero bien lindo, ¿no? Porque funciona muy bien ese contraste entre yumba seguida de marcato. Última vez lo escuchamos, la pregunta es, ¿cuántos compases hay de yumba y cuántos de marcato genérico? A ver. Bien, ahí va, nuestro primer juego de escucha. Vamos ahora con un segundo jueguito. Y que tiene que ver con otro modelo de marcación muy utilizado en la orquesta de Pugliese. Yo aquí fui explicando, bueno, no todo como en los cursos, porque, bueno, quizás no está el espacio, el tiempo, pero sí hemos hablado del 3-3-2, del bordoneo, de la yumba, creo que incluso llegamos a hablar de las corcheas en los bajos, sí, ¿no? Bueno, en fin, distintos modelos de marcación que utiliza Pugliese y que se van alternando para justamente enriquecer su discurso rítmico, ¿no? Que es, bueno, un poco el corazón, ¿no? De esta maquinaria fantástica que es la orquesta de Pugliese. Entonces, acá la pregunta es, bueno, ¿qué modelo de marcación utiliza aquí Pugliese en el comienzo del tango Lorenzo, este tangazo de Agustín Bardi, que en este caso cuenta con un arreglo de nuestro maestro Víctor Lavallén, grabación de los años 60 para el sello Philips? A ver, ¿esto qué es? Marcato, yumba, bordoneo, 3-3-2, corcheazo en los bajos. ¿Qué es esto? Escuchemos. Tremendo, qué maravilla, qué introducción maravillosa para un tango maravilloso, ¿no? Escuchemos de nuevo. La pregunta es sencillita. Si uno prestó atención, si viste alguno de mis videos, ya lo tenía que tener claro. ¿Qué es esto? A ver. Yumba, 3-3-2, bordoneo, marca. ¿Qué es esto? A ver. Muy bien. Bellísimo tango. Creo que en todas sus versiones. Hay versiones buenísimas. La de Canaro, por ejemplo. Más sencillita, derechita, pero es hermosa, ¿no? Y bueno, esta de Pugliese. Bueno, en fin. La pregunta es fácil. ¿Qué modelo de marcación nos ocupa? Aparece en esta introducción del tango Lorenzo de Pugliese. Bueno, ahí tenemos nuestras dos preguntas del juego de escucha. Ahora vamos con dos preguntas de índole histórico, digamos, cuyas respuestas están incluidas en la guía gratuita que comparto con ustedes, como hago siempre, con los distintos estilos que voy publicando a través de los distintos cursos que voy ofreciendo. Entonces, bueno, si no conocen las respuestas, la verdad que está fácil porque se pueden bajar la guía que está disponible abajo de este video y bueno, ya las tienen. Y si ya las leyeron, a ver, apelen a la memoria, que son datos que yo juzgo relevantes, que están buenos. Entonces, la primera tiene que ver con la conformación de la cuerda.
¿Sí? Recordemos que todas las orquestas típicas, ¿sí? De los 40, de los 50, todas incluyen piano, contrabajo, bandoneones y cuerda. Ahora, no todas las orquestas típicas tienen la misma formación de cuerdas, es decir, hay orquestas que solo tienen violines y otras que tienen violines, viola o violines y cello, o violines, viola y cello, ¿sí? Agrandando un poquito, ampliando el registro, ¿sí? de toda esa cuerda, porque recordemos que la viola y el cello son, digamos, la cuerda grave de la orquesta típica. Entonces, bueno, por ejemplo, un breve listadito. Orquestas que solo tienen violines. Di Sarli, De Angelis, D'Arienzo, Biaggi, Tanturi, por ejemplo. Y otras que incluyen viola o cello, o viola y cello. Orquestas, por ejemplo, como la de Aníbal Troilo, como la de Osvaldo Pugliese, la de Horacio Salgán, ¿sí? Y esto genera, bueno, sonoridad, una sonoridad distinta porque se amplía la posibilidad tímbrica, va, y de registro sobre todo, ¿no? Eh, Ahora, así como Troilo, por ejemplo, incorporó el violonchelo en 1943 a su orquesta típica y la viola después en el 47, en Pugliese pasó algo parecido. Al principio eran solo violines, ¿sí? Y después incorporó la viola y después incorporó el cello. Bueno, entonces la pregunta es ¿en qué año se incorporó la viola y en qué año se incorporó el cello a la orquesta de Pugliese? Fácil hongo si tienen la guía, si no, bueno, a buscar por ahí. Y segunda pregunta, de orden histórico, de dato histórico, y última de este quiz, de esta trivia, tiene que ver con, bueno, ese importante desprendimiento que hubo en la orquesta de Pugliese a finales de los años 60, cuando muchos integrantes, históricos por cierto, dejaron a Pugliese para formar su propio conjunto. Entonces, acá la pregunta es medio doble. La pregunta es, ¿en qué año se produce ese desprendimiento de los músicos históricos de Pugliese, a finales de los años 60? ¿Y cuál fue el grupo que crearon? ¿Cuál fue el nombre del grupo que formaron tras desvincularse de la orquesta de Pugliese? De nuevo, data archiconocida para muchos, un poquito más nueva para otros, pero en todo caso, si tienen la guía, la respuesta está ahí. Entonces, hecho el juego, hecha la trivia, repasemos las reglas. Quien conteste correctamente las 4 preguntas que hicimos, los 2 juegos de escucha y los 2 de datos históricos, se van a automáticamente ser parte de una lista donde vamos a sortear 2 cursos de los estilos fundamentales del tango. ¿Sí? El que quieran, en realidad. Yo había pensado en el de Pugliese, porque hablamos de Pugliese, pero bueno, si ya tienen el de Pugliese y quieren el de Troilo, se llevan el de Troilo, o si tienen el de Introducción a Orquesta Típica y quieren el de D'Arienzo en vez del de Pugliese, se llevan el de D'Arienzo, el que ustedes quieran. ¿Sí? En todo caso, recuerden esto, contestan aquí abajo en los comentarios. Y no vale editar. Además aparece cuando dice comentario editado. Así que yo me doy cuenta. No vale editar la respuesta. Se la juegan y entre todos aquellos que hayan contestado correctamente las 4 preguntas, se van 2 cursos de regalo para que disfruten y sigan profundizando en esta música que tanto nos apasiona. Bueno, gracias de nuevo. Ojalá que les divierta este juego. Si se copan, podemos hacer alguno cada tanto y también a seguir con alguna suelta de cursos que siempre viene bien. Y es un estímulo divertido para seguir aprendiendo y disfrutando de esta música. Nos reencontramos prontito en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Los leo en los comentarios y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.